Esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que Lucas capítulo 24 y versículo 13 nos enseña. No antes darle gracias a Dios por darme la oportunidad de entrar a su hogar. Y siempre empiezo con esta introducción porque realmente es un privilegio. Es un privilegio que quizás físicamente no lo pudiera tener por obvias razones, pero que sí podemos entrar a su casa a esta hora de la noche o quizás de la madrugada, a través de este programa, a través de este canal, y que ahí el Señor pueda animar su corazón, fortalecer su fe y darle una visión de lo que las historias de la Biblia nos quieren dar. Los caminantes de Emaús. Fíjense, solo y este versículo 13 de Lucas 24 tiene muchas enseñanzas para nosotros. La Biblia dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hay 4 detalles que quiero resaltar. En primer lugar, dice la Escritura que eran 2 de ellos. Aquí hay 2 discípulos de Jesús, que en el tercer día domingo, el mismo día en que Jesús resucitó, ellos quizás, como deja ver la Escritura, salieron desanimados y empezó a entrar duda en su corazón. Y eso lo hace claro allí en el versículo 21. Y ellos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él era, hablando de Jesús, pero ya es el tercer día y nada está pasando. Y es que cuando en nuestra vida no está pasando nada, y quizás de algo que estamos esperando, pero no pasa nada, empieza a entrar la duda en nuestra vida. Empieza a entrar la duda en nuestro corazón. Y muchas veces hacemos lo que ellos hicieron. Salir del lugar donde no tenían que haber salido. Abandonar el resto del grupo de los discípulos y agarrar su propio camino, su propia dirección. Y dejamos atrás a aquellos que son parte de nuestra vida, de nuestra fe, y que en determinado momento pueden llegar a fortalecernos, pueden llegar a animarnos, pero nos desunimos, nos despegamos. Y fíjese, otro detalle que da aquí la Escritura es que este lugar estaba a 60 estadios de Jerusalén. Cuando uno hace ya la conversión, estaban a 10 kilómetros de Jerusalén. Miren, ya se habían apartado 10 kilómetros. Y es que en la Biblia el número 10 habla de la prueba. Y ciertamente estos estaban pasando aquí una prueba, pero habían abandonado el lugar en donde Dios podía darle respuesta a esa prueba y a esa situación que ellos estaban pasando. Y yo aquí lo que quiero es que vayamos comprendiendo que estos 2 caminantes de Emaús tipifican a aquellos cristianos que dejan que la duda entre a sus vidas, que dejan que la incertidumbre empiece a gobernar sus corazones y la ansiedad empieza a tomar control de sus corazones y de sus pensamientos. Y en esa situación difícil espiritualmente y emocionalmente, se toman decisiones equivocadas, dejando atrás lo que realmente vale la pena. Ellos atrás habían dejado al resto de los discípulos, al resto de las personas, que mínimo eran 120, porque eran las que estaban en el aposento alto. Habían dejado atrás aquellas 118 personas que habían creído en Jesucristo. Y qué importante es que nosotros en medio de la prueba busquemos gente que camine con Jesús, que busquemos gente que
tenga la sabiduría de Dios, que tenga el Espíritu de Dios. Pero muchas veces lo que hacemos es que buscamos a las personas equivocadas, aquellas personas que no son temerosas de Dios. Buscamos impíos, buscamos gente que no nos va a dar un consejo sano. Por eso lo que oímos va a ser determinante para nuestra vida en esos momentos difíciles. Por eso sigue diciendo más adelante, cuando aquel personaje se les acerca, porque ellos van caminando y van platicando entre ellos. Y aquel personaje se les acerca y les hace una pregunta. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Este personaje, que en realidad era Jesús, pero ellos no se habían dado cuenta, porque el desánimo era tan fuerte que no podían verlo y reconocerlo. Muchas veces el desánimo entra a nuestra vida y perdemos la visión, perdemos el entendimiento. Y quizás tenemos la respuesta enfrente, pero no la vemos. Y este personaje le pregunta, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros? ¿Qué están platicando? Y vale la pena reflexionar qué es lo que estamos escuchando, qué hemos estado escuchando los últimos días, qué es lo que ha entrado en nuestro espíritu, qué es lo que ha entrado en nuestro corazón. Porque eso va a determinar y está determinando el ánimo que ahora tú tienes. Porque luego él les hace otra pregunta que responde a la primera. Y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos habían tomado una decisión en base a la tristeza y la duda que invadía sus corazones, porque no veían evidencia de que estuviera pasando algo. Y la tristeza había invadido sus corazones. Por eso es que hoy en día así está el mundo. Hay mucha tristeza en sus vidas. Hay mucha desolación en sus vidas. Hay mucha preocupación en sus vidas. Hay mucho cristiano que ha dejado que la tristeza se apodere de sus vidas, que la duda se apodere de sus vidas. Y han permitido esas voces tanto internas que los desaniman más, que los desalientan más, que hacen perder la visión, que hacen perder el ánimo. O quizás pueden ser voces externas de personas que no edifican, no construyen. Aquí, entre ellos dos, se iban entristeciendo uno con otro. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta con quién platicamos. Y es importante que nosotros en tiempos así estemos oyendo al Espíritu de Dios, que hagamos un sacrificio de alabanza y que lleguemos a ese lugar de oración y decirle, Señor, hay duda en mi corazón, hay incertidumbre en mi corazón, pero estoy seguro que si yo vengo a ti, voy a encontrar la respuesta tuya, Señor. Yo estoy seguro que si yo entro en una vida de oración, de adoración a ti, voy a encontrar la respuesta tuya. Yo sé que vas a animar mi espíritu, vas a animar mi corazón. Y quizás pueden pasar un día, 2 días, una semana, 2 semanas, pero estamos ahí hasta que el Señor nos visite, hasta que el Señor llegue y toque nuestra vida. O bien buscar personas en el cuerpo de Cristo, en tu iglesia, que te ayuden a recibir un consejo para animar tu vida y tu corazón. Pero estos ya habían avanzado 10 kilómetros. Ya la prueba había avanzado y tomado territorio en sus corazones. Y ya la tristeza había invadido sus corazones. Y habían dejado atrás el propósito de Dios. El propósito de Dios para sus vidas estaba 10 kilómetros atrás. Ahí en Jerusalén. Ahí donde iban a ser revestidos del Espíritu Santo. Ahí donde estaba el cumplimiento de la visitación de Dios para sus vidas. Esto sucedió, fíjense,
Es curioso porque esto es profético. Esto sucedió exactamente. Por eso la escritura empieza diciendo, he aquí, dos de ellos iban el mismo día. Fíjense, el mismo día más glorioso de toda la historia humana era el día ese, el día que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Era la visitación más gloriosa que pudieron haber recibido ellos, y se la estaban perdiendo. Y es profético porque esto no solamente marcaba el inicio de la iglesia primitiva, el inicio de la visitación de Jesucristo ya en su iglesia, sino que esto marca también proféticamente porque al inicio del avivamiento más grande que va a suceder muy pronto, el inicio de esa visitación previa a su venida, muchos están abandonando la iglesia, muchos están abandonando, así como ellos ese mismo día de la visitación de Jesucristo ya manifestado, ellos estaban abandonando el lugar. Y qué triste será para aquellos, para ti que me estás escuchando, que estás abandonando la posición de Dios en tu vida, tu familia, que estés abandonando la iglesia a pocos días de una tremenda visitación. Ese mismo día, ese día glorioso está a las puertas. Ese día glorioso se está acercando. Y tenemos que animar nuestra vida y nuestro corazón para volvernos a Él con todo nuestro corazón, con todos nuestros deseos, porque Él está ahí esperándonos. Y la clave es que tengamos un encuentro fresco con Jesucristo, porque hasta aquí estos revelan algo negativo, pero a partir de aquí ya empieza lo positivo, porque Jesús los encuentra. Jesús tuvo misericordia de ellos y los fue a buscar 10 kilómetros adelante. Imagínense qué glorioso, qué misericordia. Y Jesús te está buscando. Por eso te envía este mensaje, porque es para ti. Jesús te está buscando y ha llegado hasta ese lugar. Por eso decía al principio, es un privilegio que este mensaje, este programa, pueda llegar al lugar más escondido de Zacapa y de sus municipios y a donde quiera que llegue a través del canal de YouTube. Porque Jesús quiere manifestarse a tu vida como se manifestó en ellos. Y dice la Biblia, porque en el versículo 14 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí empieza lo glorioso. Jesús caminó con ellos. Ellos no se habían dado cuenta. Jesús se le acercó a dos desanimados. Jesús se acercó a dos frustrados, a dos que tenían duda en su corazón. Jesús se acercó a dos que tenían tristeza en sus vidas, como se está acercando a ti ahora y se ha acercado a mí continuamente. Porque el Señor se ha acercado cuando la tristeza invade mi corazón, porque muchas veces la tristeza invade mi corazón e invade la vida de mi familia por circunstancias difíciles que no esperamos. Pero sentimos cuando Él se acerca y Él empieza a caminar con nosotros. Y sentimos su presencia, y sentimos su fortaleza, y sentimos su guianza, y sentimos su paz. Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero hizo algo más tremendo y glorioso, que dice que empezó a abrirles las escrituras. Y es que es lo que quiere ser Jesús. Por eso te decía, ¿a quién estás escuchando? Tenemos que escuchar a la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Y tener que escuchar a Dios en ella. Y dice que Él empezó ahí donde dice en el versículo 25. Entonces, 27. Y comenzando Jesús
desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Él empezó a hablar las escrituras. No solamente necesitamos la presencia de Jesús en nuestra vida. No solamente necesitamos que Él vaya con nosotros en los valles. Necesitamos que Él nos declare las escrituras. Por eso es importante llegar a Él y empezar a leer y empezar a disfrutar. Y dice que Él empezó a hablar, a hablarles, a tocar su corazón, empezó a tocar sus vidas. Y ellos iban, cada vez que lo oían, algo estaba sucediendo en el espíritu de ellos. Y miren lo que dice la escritura más adelante. Y se decía uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Miren qué cambio. Ahora ya no están hablando ellos entre ellos en el camino. Ahora dejaron que Jesús hablara en el camino. Tenemos que huir en el camino. Ahora dejaron que Jesús hablara en el camino. Tenemos que oír a Jesús mientras caminamos en esta vida. No tenemos que estar escuchando otras cosas, a otras personas que no edifican. Tenemos que oír a Jesús. Por eso es importante que Jesús camine con nosotros y dejar que Jesús hable a nuestra vida. Porque dice que mientras Él nos abría las escrituras, mientras Él nos hablaba a las escrituras, nuestro corazón ardía profundamente. Había un cambio, porque lo primero que vimos al principio eran corazones tristes, corazones apagados, pero ahora vemos espíritus encendidos. Ahora vemos el Espíritu de Dios ardiendo en sus vidas y en sus corazones. Y mi deseo y el deseo de Dios es que el Espíritu pueda encender el fuego de Dios en tu corazón. Y yo sé que tú has estado esperando eso. Y esta oportunidad recibe a través de esta palabra algo que arda en tu corazón y que vuelvas nuevamente a donde no debiste haber salido. Y quizás puede ser literal. Alguien que sí se salió y tiene que regresar. Pero quizás para aquellos que aunque están adentro en una iglesia física, pero ya su corazón ya no está. Porque ya no hay nada que arda en su corazón. Pero hoy quiere Dios arder en tu vida a través de esta palabra. Y que haya una reacción. Porque fíjense el siguiente versículo. Y levantándose, versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11. A quienes ahora se da cuenta que estos, aunque no eran los apóstoles, no eran discípulos, pero sí eran parte de los 11. O sea, eran personas que caminaban con Jesús y estos sin duda fueron de los que estuvieron en el aposento alto. Iban a perder la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo, como tú y yo. Si no nos volvemos, podemos perder una visitación tan grande que está a las puertas. Y dice que volvieron a los 11 y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y nos ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué precioso es el Señor. Quizás tú y yo alguna vez pasamos la experiencia de estos caminantes de Emaús. Estuvimos desanimados, desalentados, llenando nuestro corazón de tristeza, de duda y de frustración. Pero el Señor empezó a caminar con nosotros. Y es lo que quiere hacer contigo, empezar a caminar contigo. Empezar a tomar nuestras cargas. Empezar a tomar nuestras preocupaciones, como lo ha hecho siempre.
y que su presencia nos fortalezca y que su palabra empiece a hablar a nuestra vida y que ponga un fuego en nuestra vida. Cantábamos un coro que dice, fuego de Dios, arde en mi corazón. Que Dios pueda hacer que el fuego de Dios pueda arder en tu vida. Fuego de Dios, consúmeme y de mi ofrenda un grato olor. Que el fuego de Dios pueda estar en tu vida, ardiendo en tu corazón, como aquella zarza que ardía cuando Moisés tuvo esa experiencia. Y era una zarza, no había vida en esa zarza. Una zarza cuesta que agarre fuego. Y quizás tú dirás, soy una zarza que cuesta que agarre fuego, pero Dios es poderoso para hacerlo. Quizás esas vidas eran como esas zarzas. Estaban llenas de tristeza, de frustración. Pero al final vemos que esas zarzas empezaron a arder fuertemente en sus vidas y en sus corazones. Que Dios les bendiga y que estemos listos para esa visitación que Dios trae para nuestras vidas y que tú puedas participar. Que Dios te bendiga.